4 años. Increíble cómo pasa el tiempo. Pero gracias a Dios, Dios nos mantiene con vida, con salud, con energía y con ganas de adorarlo. Amén. Santiago 1:12. Vamos a leer esta mañana. Ahí vamos a estudiar la palabra. Yo lo leo para todos. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Todos sin duda queremos este año ser vencedores. Yo también, amén. Yo quiero ser vencedor, tener la victoria, y todos ustedes creo que así es. Queremos tener la victoria sobre los problemas, sobre las enfermedades, sobre las deudas, sobre todo enemigo que nos toca enfrentar en este año. Todos queremos tener la victoria, amén. Pero ¿cuántos queremos tener la victoria sobre la tentación? ¿Sí? Porque quizás este año no suframos ninguna enfermedad grave. Quizás los problemas sean pocos, ¿sí? Quizás los enemigos que tengamos que enfrentar no sean tantos. Pero la tentación siempre la tenemos que enfrentar. Vencer la tentación, mire, mis queridos hermanos, amigos, tanto hermanos varones como hermanas en Cristo. Yo sé que algunos dicen: ay, no me gusta que me llame hermana. Pero somos hermanos, porque si Cristo es nuestro hermano mayor, entonces todos somos hermanos. No tenemos la misma sangre, pero sí fuimos limpiados con la misma sangre. Entonces, ahora, mire, vencer la tentación es algo que todos nosotros debemos anhelar. Porque si no vencemos la tentación que pasa en nuestras vidas, caemos y nos enredamos en el pecado. Por eso, todo este año hay que anhelar: Señor, no me dejes caer en la tentación. Usar la oración que Jesús hizo del Padre Nuestro: no me dejes caer en la tentación, porque eso implicaría que me enredaría en el pecado, que tomaría decisiones equivocadas, que quizás me tocaría sufrir situaciones en las cuales yo sentiría vergüenza. Por esa razón, una de los deseos de nuestro corazón este año es no caer en la tentación. No caer en la tentación. Ahora, vencer la tentación, y es ahí donde viene la parte complicada. Vencer la tentación significa vencer y doblegar a uno de los enemigos, o más bien de los oponentes más difíciles que tenemos nosotros que enfrentar: a nosotros mismos. Vencer la tentación es vencer y doblegarnos a nosotros mismos. En Santiago, en el mismo libro que estamos ahí leyendo, el 1, leímos en el capítulo 1 el verso 12. Ahora vamos a leer el 13 y el 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces, ahí dice claramente: cuando de su propio deseo o concupiscencia es atraído. Es decir, que el enemigo o el oponente más difícil que usted y yo tenemos que enfrentar somos nosotros mismos. Siempre, y recordando cosas que hemos estudiado anteriormente, les decíamos o aprendíamos que Satanás, usted lo resiste, ¿sí? Usted se somete a Dios y resiste al diablo, y el diablo huye. Pero en la tentación, el que tiene que huir es usted, para no caer. O sea que el enemigo interior es más duro. El enemigo interno que tenemos es más difícil. Pero antes de seguir hablando o de entender cómo vencer la tentación este año 2024, vamos a aprender qué significa ser vencedores como hijos de Dios. Porque ser vencedor para el mundo es una cosa, ser vencedor en Dios es otra cosa. Y ahí vamos haciendo el paralelo.
Somos vencedores en Dios cuando no pagamos a nadie mal por mal. Eso es ser un vencedor. Cuando usted tiene la oportunidad, le sucedió algo, y usted tiene la oportunidad de vengarse, le sucedió esto y usted quiere provocar un mal mayor que el que le hicieron a usted, y usted no lo hace, usted es un vencedor. Pero si usted hace el mismo mal o más mal del que usted le hicieron, usted es un perdedor en el reino de Dios. El vencedor es el que paga, dice aquí, y vamos a leerlo en Romanos 12:17. El Señor le dice, a través del apóstol Pablo, le dice a los romanos, porque los romanos eran vengativos. ¿Por ququé? Porque eran guerreros. ¿Se acuerdan? Había soldados romanos. Ellos estaban en su diario vivir, en la cotidianidad. Ellos estaban hechos para vencer, para pelear, para la guerra. Había soldados que defendían. Entonces estaban acostumbrados a que si me hacen mal, yo contesto mal. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces Pablo les dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mira cómo lo dice Pablo. Y nuestra naturaleza humana busca vengarse. Y yo dije: ay no, pastor, yo no me vengo de nadie. Mire, hermano, usted no se venga de nadie porque ya usted leyó la palabra. Porque si usted no lo hubiese leído, usted es tan vengativo como todos. Nuestra naturaleza humana tiende a vengarse. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros nos detenemos cuando nos acordamos que Dios dice: no pagues a nadie mal por mal. ¿Cierto? Eso nos detiene. La palabra de Dios nos detiene. Ahora, si alguien nos hizo mal, lo que Dios busca es que le hagamos un bien. Lo que Dios busca es que lo perdonemos. Lo que Dios busca es que oremos por él. Lo que Dios busca es que en tu oración no sea una oración de odio, sino una oración, de perdón, de restauración, de que es una persona extraviada de Dios y que necesita que oremos para que se reconcilie con Dios. Pero no piense usted que el hecho de que usted le hizo un mal, a usted le hicieron un mal y usted hizo un bien, no quiere decir que eso va a quedar impune, que la maldad que a usted le hicieron va a quedar impune. No, eso no va a quedar impune. Eso va a quedar en manos de Dios. No piense eso nunca. Mire, nuestra responsabilidad no es tomar la justicia o la venganza en nuestras manos. Eso a nosotros no nos corresponde. Esa no es nuestra función. Esa función es de Dios. Yo pienso que esa parte es delicada, porque siempre vamos a encontrar gente que nos quiera hacer daño. Y usted dirá: ay no, pastor, pero si yo no le hago mal a nadie. Si es que es por eso, porque tú haces tanto bien que va a haber alguien que te va a querer hacer el mal, simplemente porque en este mundo hay una guerra entre un reino de la luz y un reino de las tinieblas, un reino del bien y un reino del mal, el reino del amor y el reino de la violencia. Y simplemente por eso va a haber eso. Y porque tenemos un enemigo que no le gusta que adoremos al Dios que es todopoderoso y que es bueno. Y en el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ese enemigo que es enemigo de Dios se vuelve enemigo nuestro porque nosotros amamos a Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 12, 19 al 20: no os venguéis. Yo creo que la pastora lo tiene por ahí y lo leemos todos juntos. Léalo conmigo. Yo tengo la versión de Reina Valera, la que más utilizamos. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. En pocas palabras, el Señor lo que está diciendo es: mi querido hijo, que me amas tanto,
La función de vengarte no es tuya. Ese no es tu trabajo. Ese es mi trabajo, te está diciendo Dios. Y yo lo hago bien hecho. Entonces, a veces, o quizás durante este año nos vamos a encontrar con personas que por algún motivo nos quieran hacer daño. Créame, nuestra función no es vengarnos, ese no es nuestro trabajo. Eso es de Dios. Y esta palabra nos debe detener. Cuando nosotros decidimos vengarnos, cobrar nuestra justicia por nuestra propia mano, usurpamos la función de Dios, por lo tanto, Dios va a dejar eso por lo que tú hagas. Además de que estamos desobedeciendo. Dios no va a intervenir porque ya tú tomaste la justicia por tu mano. Entonces, ¿cuándo somos vencedores? Cuando nos abstenemos de pagar mal por mal. Bueno, ¿cuándo más somos vencedores? Cuando podemos perdonar a los que nos han ofendido, aunque a nuestro parecer no merezcan el perdón. ¿Cierto? ¿Cuándo se debe perdonar, Freddy? Cuando la persona lo hiere a uno. Por eso la palabra dice, si tu hermano peca contra ti, tú no debes pedirle perdón. Entonces uno perdona cuando le hace mal a uno. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? 30 veces 7. ¿Eso qué quiere decir? En todo tiempo. Todo tiempo. Cristo le dice a Pedro, la cantidad de veces que pegue tu hermano contra ti en el día, y esa misma cantidad de veces venga a arrepentirte, Perdonarlo, así es. 70 veces 7. Esta mañana tomé la decisión de ponerle una calcomanía a mi carro ahí donde echa la gasolina. 70 veces 7. Todo tiempo le voy a poner. Para que el de la gasolinera, el que me pregunte por qué significa, para explicarle y tengo una excusa para hablarle al Señor. No, ya eso lo perdoné, mi. Ya ese proceso de perdón ya lo hice, principio de año. Bueno, pero es una excusa para hablarle porque me puede preguntar qué significa. No, ponerle 70 veces 7 en todo tiempo, así lo veo. Él me va a preguntar qué significa eso. Porque ellos preguntan mucho. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ellos preguntan, mire, hermanito, ¿qué necesita? Mire esto, ¿quiere esto? Ellos preguntan. Entonces yo ahí aprovecho para hablarles del Señor. Para tener una excusa, ¿no? Un motivo. Ahora, somos vencedores cuando perdonamos, y ahí hay algo, perdonamos cuando nos han ofendido. Y ojo ahí, aunque a nosotros nos parece, porque muchas veces nos parece que la persona no merece el perdón. Pero es que ahí si nosotros decimos que no merece el perdón es porque ya la juzgamos. Y el que lo puede hacer es el Señor. Dale. Dale. Dale, María. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Que se avergüence de su conducta, así es. El perdón es la expresión más grande del amor. Por eso el Señor Jesucristo es la muestra del amor de Dios Padre, que mandando a Cristo, a través de Él nos perdonó nuestros pecados. Por eso dice, de tal manera, o sea, es como lo más grande, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que el que en él quede no se pierda, sino que tenga vida eterna. En 2 Corintios 2:10, 2 Corintios 2:10, vamos a leer 2:10, después más adelante el 11. 2 Corintios 2:10 dice, al que vosotros perdonáis, está hablando el apóstol Pablo a los corintios, y le está diciendo, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces él está diciendo, perdonen, y si ustedes perdonan, yo también. ¿Sí? Eso es, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Sí sabían? Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Si alguien del cuerpo de Cristo no perdona, algo no está bien.
Por eso nos agradamos, nos alegramos de que alguien de nosotros perdone a otro. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay la armonía dentro del cuerpo del Señor. Armonía dentro del cuerpo del Señor. Ahora, cuando perdonamos al que nos ha ofendido, estamos haciendo dos cosas muy importantes. Y lo debemos hacer por esos dos grandes motivos. El primer motivo, porque perdonar agrada a Dios. Porque perdonar es la voluntad de Dios. Porque perdonar hace sonreír a Dios cuando nosotros perdonamos. El segundo motivo, perdonamos porque cuando perdonamos no le damos oportunidad o ventaja al enemigo. Pero cuando usted no perdona, usted abre una puerta para que el enemigo lo golpee, para que el enemigo tome ventaja sobre usted y sobre mí si no perdona. Por esa razón tenemos que perdonar. Dos razones súper importantes. La primera es superior a la segunda, pero ambas, por esas dos razones debemos perdonar. En el mismo texto que estuvimos leyendo, pero ahora voy a leer el 10 y el 11, dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, dice el apóstol Pablo, porque yo lo he perdonado, también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando usted no perdona, Satanás empieza a maquinarse un montón de cosas en contra suya, porque usted está dejando una puerta abierta para llevarlo a usted a que se llene de resentimiento, a que crezca en usted una raíz de amargura, y eso lo lleva a usted a maltratar, herir y destruir a su propia familia, a los propios que conviven con usted. Entonces, por esa razón es importante el perdón. En este año 2024 somos vencedores cuando perdonamos al que nos ha ofendido. Qué bueno sería que todos hoy salgamos de aquí perdonando a todo el mundo. Que salgamos en nuestro corazón reposadito, el corazón lleno de paz, porque hemos perdonado a todos, desde la más ínfima ofensa hasta las ofensas más grandes. 70 veces 7 en todo tiempo. Ahora, también somos vencedores cuando decimos no a las oportunidades de pecar, a las oportunidades de hacer lo que a Dios no le agrada. Cuando decimos que no. Y se nos van a presentar. Caso más común en las Escrituras, el caso de José. Es el caso más común. ¿Usted cree que este año, lo que resta de este año, tanto a mujeres como a hombres que estamos aquí, no se nos van a presentar oportunidades de pecar? Oportunidades que uno dice que otro del mundo sin duda las va a aprovechar. Nosotros aprovechamos las oportunidades de hacer lo bueno, lo que agrada a Dios, no las oportunidades de hacer lo malo. ¿Qué le pasó a José? José tuvo la oportunidad de pecar. Se le presentó un papayazo para pecar, pero José sabía dónde tenía los pies. Sabía a quién adoraba, a quién servía, y sabía lo que eso significaba para él si él caía en esa oportunidad de pecar. En Génesis 39, del 11 al 13, vamos a recordar una de las escenas más conocidas de la Biblia, que nosotros la hemos meditado en muchas ocasiones. Dice: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa. ¿Quién? La mujer de Potifar, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que se había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, ya ustedes saben lo que hizo, ¿cierto?
gritó, dijo que estaba abusando de ella. Pero ¿quién fue quien propuso? Ella. Era una oportunidad para pecar para José. Un pecado relacionado con la parte sexual. Pero pueden presentarse a lo largo de nuestro año muchas oportunidades de pecar, y no solamente en la parte sexual, pueden colocarse en la parte financiera, en la parte de nuestra boca, de hablar, de decir, tantas cosas. Como hijos de Dios tenemos que entender que a nosotros como hijos de Dios, cuando huimos de las oportunidades de pecar, para los del mundo nosotros somos unos bobos, unos tontos, unos cobardes, o en el idioma costeño, unos pendejos, porque de pendejo no nos va. Hablando del caso masculino, ¿no? El caso de las mujeres, no sé cómo se dicen las amigas. Ay, no sé. ¿Cuáles son las palabras que utilizan cuando, desaprovechó una oportunidad? ¿Cuáles son las palabras femeninas para eso? ¿Ah? Tú sí eres mojigata, ¿cierto? Ay. Yo no sé, yo les pregunto por qué. Solapada, ¿verdad? Pero para el mundo somos unos cobardes, las mujeres solapadas, pero para Dios somos vencedores. Para Dios somos hijos de Él, porque estamos obedeciendo, porque estamos haciendo lo que a Él le agrada. Y eso es lo que a nosotros nos importa. A veces nosotros, cuando decidimos seguir a Dios, ya no nos debe importar lo que piense la persona que no tiene a Cristo, cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada. Porque muchas cosas de las que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios, aunque al del mundo no le guste. Aunque al del mundo nos quiera tratar con desdén o tratar mal, simplemente porque nosotros tomamos una decisión en la cual no hacemos lo que ellos dicen, sino lo que la palabra de Dios dice. Y si nosotros lo hacemos así, Dios se pone feliz. Dios se pone contento y dice, ese es mi hijo que está luchando por agradarme a mí. Y tenemos su respaldo, tenemos su ayuda. La palabra de Dios dice con respecto a lo que vivió José en 1 Corintios 6, 18. Dice, huid. ¿Qué tenemos que hacer? Huid de la fornicación. Y ahí la pastora ya lo va a colocar. Dice, huid de la 1 Corintios 6, 18. Ahí está. Huid de la fornicación. Corra, huya. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. La mentira, robar, matar, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que no solamente peca contra Dios, sino contra sí mismo. Ese es en el caso de José. José lo tenía claro. Por eso José huyó y afrontó la consecuencia de huir frente a la mujer de Potifar, que tenía autoridad y poder, y que por eso hizo lo que hizo. Pero José todo el tiempo fue inocente y Dios lo defendió por hacer lo correcto. En 2 de Timoteo 2:22 también dice, yo quiero que lo lea conmigo, y ahora me van a ayudar con una palabra que dice ahí. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Ayúdenme con una pasión juvenil. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? Fiesta, trago, rumba. Mujeres, en la casa de las mujeres, hombres. ¿Cierto? Cero compromisos y living la vida loca. Pasiones juveniles. ¿Y qué dice? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Porque Timoteo era joven. Timoteo no era tan adulto, digámoslo así, era un adulto joven. Y él le dice, huye de las pasiones juveniles, huye, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón, dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces,
Las pasiones juveniles, muchas de ellas, si no decir todas, apuntan a hacer lo que a Dios no le agrada. Por eso Él le dice, huye de las pasiones juveniles. Entonces, somos vencedores cuando no cedemos ante las oportunidades de pecar. Espero que este año, en todo esto que estamos estudiando, seamos vencedores. Somos vencedores cuando decidimos no permitir más el chisme en nuestra vida. Somos vencedores. Si hay un pecado que abunda hoy, en este año, o que ha abundado el año del 2020 para acá, porque ese encerramiento lo que hizo cuando la gente salió de ahí fue hablar, ¿cierto? Entonces, si hay un pecado que abunda hoy en día, es el chisme. Por eso somos vencedores cuando decidimos ya no más chisme en mi vida, ni cuento chismes de mi prójimo, ni tampoco me siento a escuchar atentamente los chismes que me habla otra persona de mi prójimo. Vamos a decidir este año no hablar mal de nadie. Vamos a decidir este año no ponerme a escuchar los chismes del que sabemos que es chismoso o chismoso. O si de pronto no lo es, pero quiere contarnos el chisme y decir, mira, mejor no hablemos de esa persona si no está aquí presente. Yo sé que no es fácil, porque a lo largo de los días nos vamos a encontrar uno y otro que empieza a hablar del otro delante de nosotros, y a veces se nos olvida que nos propusimos este año, o nos proponemos este año, no hacer parte del chisme de ninguna manera, ni contarlo, ni ponerme a escucharlo. Claro está que si usted se ve la red todos los dos sábados, entonces usted va a escuchar chisme, no alimente el chisme. Estoy poniendo un ejemplo ahí de ese programa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que procurar este año dejar de estar hablando y entrometiéndonos en cosas de nuestro prójimo? Porque con la lengua que adoramos a Dios y exaltamos a Dios y glorificamos a Dios, no podemos usarla también para el chisme. Muchas cosas del chisme no son ciertas. Muchas cosas del chisme son, uno se lo dijo al otro, y cuando llegó a mí, ya eso, ya no es el mismo la esencia, ya no es la realidad, es la realidad aumentada. Inventaron un montón de cosas, y yo lo que hago como al escuchar eso es repetir lo que la persona me dijo, y al repetir lo que la persona me dijo, yo estoy inventando y diciendo y mintiendo, estoy participando del pecado del otro. Por eso es tan importante que en eso de escuchar y filtremos las cosas, o no escuchemos, o simplemente dependiendo de la persona de quien venga, usted dice, bueno, mejor no digo nada porque no tengo la certeza de nada, y yo no voy a mentir, no voy a participar en ese chisme. Eso no es tan difícil si estamos atentos, si no se nos olvida. Ahora, en eso somos vencedores. Esperemos que este sea el año donde en nuestro trabajo, en los lugares donde estudiamos, en el lugar donde nos movemos, siempre hay gente del mundo que le gusta el chisme y que se acerca a nosotros a contarnos las cosas. Seamos nosotros radicales y vencedores en eso. Ahora, somos vencedores cuando decidimos hablar sin miedo y nos atrevemos a decirle al necio que está equivocado. Ojo, cuando hablamos sin miedo y le decimos al necio que está equivocado. ¿Qué dice la Biblia de esa parte? Porque muchas veces nosotros, ahorita lo leemos, pero muchas veces nosotros hemos cometido el error, y me incluyo, de decirle al necio que estamos de acuerdo con lo que está diciendo, aunque sea una locura, porque nosotros no queremos tener conflicto con él. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Salomón? En Proverbios 26, del 4 al 5. ¿Qué dijo Salomón? Salomón dijo así. Proverbios 26, del 4 al 5. Proverbios 26, del 4 al 5. ¿Qué dijo Salomón? El consejo que nos dio Salomón. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Es decir, no estés de acuerdo con lo que esté diciendo. Porque si estás de acuerdo con lo que está diciendo, estás actuando igual de necio.
para que no seas tú también como él, ¿viste? Para que tú no seas necio. Respóndele o responde al necio como merece su necedad. Corrígelo. Sigue diciendo el texto. Para que no se estime sabio en su propia opinión. Y muchas veces, y sé que los que estamos aquí, muchos somos activos para esto, pero otros son pasivos. Y ven al necio diciendo su necedad. Y para no meterse en problemas, uno se queda callado. Así está bien. Eso verá, se verá qué hace con su vida. Hombre, respóndele de frente, seriamente. Y eso sí, después de ahí, vete. Porque ese necio no, el necio muere en su necedad. Oye, el necio muere en su necedad. Respóndele, dile lo que merece su necedad y vete. No se quede allí, porque va a empezar una discusión que no tiene fin. Y que el necio no va a perder, así de sencillo. Vaya, dígale, respóndale como merece, pero váyase enseguida. Porque ese necio queda prendido. Pero es la forma, hay que ser valiente. Somos vencedores cuando hacemos eso. Y muchas veces hay muchos cristianos alrededor del mundo, tenemos conocimiento bíblico para confrontar al necio y no lo hacemos. Pues hay que hacerlo. Eso es ser valiente, eso es ser vencedor también. Dice la Biblia en Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces nosotros también tenemos que ser valientes para hablar con esa persona que nos ofendió, con esa persona que nos hizo un daño, y ser valientes y sin miedo y decirle y mostrarle su error para poder si nos reconciliamos y para que no nos vuelva a ofender de la misma manera. Yo sé que no es fácil y me incluyo. Para mí es fácil ir donde la persona que me hirió a decirle, mira, me dijiste esto y no me gustó y esto y me ofendiste. Y tratar de llegar a un diálogo para que haya restauración, perdón y reconciliación. Por eso es que hay que ser valiente. Por eso es que hay que hacerlo sin miedo. No es sencillo, pero hay que intentarlo. Somos vencedores también cuando vencemos nuestro temor de predicar la palabra de Dios a nuestro prójimo. Usted dirá, pastor, pero yo no sé mucha Biblia, yo no conozco mucho. Mire, con lo que usted sabe, usted puede hablarle a una persona del Señor. Una de las tentaciones o de los estorbos que pone Satanás en nuestra vida o en nuestra mente es llenar nuestra mente de temor y de vergüenza para que no hablemos a nuestro prójimo de la palabra de Dios. Eso hace Satanás. Y por eso usted muchas veces cuando se le ha presentado la oportunidad de hablarle a alguien de Dios, usted siente temor o siente vergüenza. Pero eso es del enemigo, para que usted no haga la voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces cuando se nos ha presentado la oportunidad de hablarle, por ejemplo, a los amigos suyos, a los que eran de antes, porque quizás ahora ya Dios ha renovado tus amigos, a los familiares que no conocen del Señor, a los vecinos, compañeros de trabajo o de estudio, quizás has sentido temor de mostrarles tu fe, de mostrarles tu creencia, de mostrarles tu vida sujeta a la Biblia o de hablarle del Señor. Pero en Romanos 1:16 el Señor nos dice ahí cómo debe ser nuestra actitud frente a esa situación, que la vamos a vivir en este año. Yo sí, oportunidad que se le presente para hablarle a un amigo, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, compañero de estudio, de hablarle del Señor, aprovéchela. Porque no es que el amigo o el familiar le está dando la oportunidad, no, es Dios
preparando una plataforma para darle la oportunidad a usted, para que usted hable. Romanos 1:16, el Señor nos dice cuál debe ser nuestra actitud. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué, en la versión tuya, Mari, qué dice? A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Eso. No nos avergonzamos de creer en la buena noticia de que Jesucristo es el Mesías Salvador de nuestra alma. No nos avergonzamos de esa verdad. Y el apóstol Pablo lo decía, no me avergüenzo del Evangelio o de esa noticia, porque esa noticia significa poder salvador, poder para salvar almas. Dice, por eso no me avergüenzo. ¿Cuántas personas que quizás hemos tenido enfrente, y lo digo porque pasó un caso aquí, de alguien que venía aquí y transportaba a Dani, la llevaba al Sena y eso, y yo, digamos, yo no tuve la oportunidad de hablar con ese señor, pero Dani quizás sí. Yo no sé si Dani le hablaría del Señor. Ese señor no llegó hasta el 31, se murió, le pasó una situación y murió antes de que se acabara este año 2023. Yo no sé si Dani le hablaría del Señor. Y uno dice, ay, ¿cómo no? Si usted taxista, te va en un taxi, el taxista le da la oportunidad, háblele, uno no sabe qué va a pasar. Ella transportaba todo el tiempo a ese señor, de un momento a otro ese señor murió. Y yo digo, nunca le hablamos de Jesús. Bueno, yo no le hablé, no sé si Dani le hablaría. Y ahí dije, próximo llego, lo saludo y enseguida le voy hablando. Porque la vida es así. Lo único que se necesita para morirse está vivo, dice mi mamá. Y es una realidad. Tenemos que hablarle a la gente del Señor. Ahora, tenemos que entender una verdad que está en la Escritura y que también es un llamado para todos. Nadie está excepto de este llamado. Vamos a buscarlo. Lo leemos en varias versiones. Romanos 10:14. Romanos 10:14. Ese es el llamado que Dios tiene para todos. No hay otro llamado más grande que ese. Un hombre de Dios que ha sido usado por Dios para hacer milagros extraordinarios. Ha levantado muertos cantidades. Gente que se ha levantado de sillas de ruedas. Gente que tenía enfermedades muy graves y Dios los sanó. Es un hombre de Dios tremendo. Hoy su ministerio ya se ha ido deteniendo, ya está de más edad. Él en un tiempo me escuchaba un video de él y decía que él subió a una montaña a orar. Y solo se metió a esa montaña los días que fueran, 20, 30 días, los que fueran a orar, para preguntarle a Dios cuál era el milagro más grande que Dios iba a hacer a través de su vida. Porque él ya había levantado, a través de él, ya Dios había levantado muertos, había sanado enfermos, ciegos, de todo lo mismo que Jesús. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Dijo, el milagro más grande que yo voy a hacer a través de tu vida es que las personas crean en mí y se salven su alma. Porque ese es el milagro más grande al fin y al cabo. Si la persona está ciega, pero cree en Jesús, se salva su alma. Tal vez en esta tierra esté ciega, pero en el reino de los cielos tiene vida eterna y va a ver todo. Ese es el milagro más grande, la salvación de nuestra alma. Y a veces nosotros buscamos que Señor, úsame para hacer milagros, levantar paralíticos. Él había hecho de todo eso. Él no Dios, porque él decía que a veces estaba orando, Señor, mira, ayuda a esta gente que se sane. Y en una ocasión contaba que habían como 10 o 11 paralíticos. Y él estaba orando, Señor, sana, haz algo con estos paralíticos. Y de pronto empezó la gente a brincar y a brincar. Y él decía, mire, a los que le ayudan, este desorden, corríjanme este desorden. Mire, la gente está brincando. Y él mismo no se había dado cuenta que eran los paralíticos que se habían parado. Pero no los paró el Señor. Entonces, es Dios quien hace los milagros. El milagro más grande es que se salve tu alma y que se salven
los de tu casa. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y se salvo tú y tu casa. Ese es el milagro más grande. Yo, Señor, el milagro más grande es que yo esté salvo y que mi familia sea salva. Lo demás son milagros adicionales, digámoslo así, pero no son más grandes que el milagro más grande. Desde ese día ese hombre cambió su actitud, ¿sabían? Dejó de ser el predicador de milagros a ser el predicador de salvación de almas. Así que si llega alguien allá corriendo que levanta paralíticos, no corra, amigo. Lo más importante es que se salve el alma. Por eso es que Jesús dice, mejor que entres mocho, que entres ciego, que entres sin oreja, pero que entres al reino de los cielos. No quiere decir que Dios no es bueno y Dios no sana y Dios levanta al paralítico, Dios da vista a los ciegos, Dios da, pero eso está sujeto a su voluntad, si Él quiere. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de hombres que nacieron con alguna dificultad y Dios nunca los sanó, sino que se glorificó a través de ellos? Aún con su dificultad lograron grandes cosas porque Dios estaba en ellos. Pero no quiere decir que Dios sana y Dios restaura. Dios quita la enfermedad, lo hemos visto. Dios abre puertas, Dios da nuevas oportunidades, pero todo está sujeto a su buena, perfecta y agradable voluntad. Dice la palabra que es el llamado más grande que tenemos nosotros, los hijos de Dios. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hasta hay una canción de eso, ¿no? ¿Cómo pues invocarán? Dice así, a aquel en quien no han creído, y cómo oirán si nadie les predica. Claro, que todavía se puede, porque se están cerrando las puertas. Y ya se está lento, quizás lento, pero porque el mundo es muy grande. Somos más de 8.000 millones de habitantes. No es fácil que eso se den. Y póngale que de esos 8.000 millones de habitantes, alrededor del 33 al 45% ya tienen una fe en Cristo. Digamos, no necesitamos religión, sino Cristo. Entonces, ellos están tratando de golpear eso. Y en muchos, así como dice Miguel, en muchos países, eso ya se están matando, literal. Sí. ¿Quién me dice usted? Sí. No, imagínese que ustedes saben el pastor Dairo, uno que vino aquí a predicar, unos calvitos. El hermano iba ahí. Murió el hermano, sus 2 hijos y un sobrino. Hoy a las 2 de la tarde es el entierro. Y un sobrino de él, o sea, un primito de los niños. Y toda la misma familia. El hermano vino aquí, el pastor Dairo ha venido aquí a predicar. Yo lo he traído. Yo lo llamé, eso está mejor dicho. Y ahorita, bueno, vamos a ver cómo estamos allá con él. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Grande, claro. Sí, de la IS. No, hoy está de duelo, todos estamos de duelo. Y una cosa tremenda.
Él me decía, pastor, ore por mí. Yo le mandé el audio y me decía, pastor, ore por mí, que me toca regresar por esa vía tan peligrosa para Montería, porque él ya le daba miedo por lo que había pasado de ida. No se preocupe, vamos a estar orando. Pero ya están aquí. Amén. Sí, la esposa sí. No, yo estoy seguro que ellos oraron. Eso es la voluntad de Dios. Y si en el plan que Dios había establecido, ellos estaban hasta el día de sábado. Nadie sabe hasta qué día está escrito su nombre, que Dios dice ya apague la lucecita. Hay cosas que simplemente están en la voluntad de Dios y que las conoceremos allá. Descubre. Cualquier cosa que haya sido ya no está. Mira lo que hay que orar por la tragedia. Ahorita tenemos un tiempo de oración por eso. La otra tragedia de Chocó, que eso estaban la gente en la vía, los carros y todo, y estaba lloviendo y la gente se refugió en una casa y se vino la broma, se vino toditica la luz de tierra, atrapó la casa y atrapó los carros. Van más de 33 muertos, más de 20 heridos. Y los que están buscando porque no los han encontrado debajo de la tierra. ¿Usted se imagina? Eso es una cosa terrible. Terrible. La montaña se deshizo. Por eso nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad para hablarle del Señor a las personas. Si rechazan la predicación, no nos están rechazando a nosotros. Porque ya nosotros tenemos a Cristo y somos salvos y estamos bien. Y si ellos están rechazando, en realidad es el mensaje que le estamos llevando. Pero un día Cristo vendrá y mostrará su grandeza y su poder, y los que no, ya se encontrarán con Cristo, sea para juzgarlo o sea para abrazarlo. Entonces, nosotros cumplimos con esto. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esa es nuestra tarea, hablar del Señor. Pastor, pero yo casi no oro, yo casi no leo la palabra, casi no voy a la iglesia. Sí, pero ahí en ti ya está la semilla. Háblale de lo que está en ti, que ahí está la palabra de Dios sembrada en ti. Háblale de eso. Y verás que Dios lo hace. Dios hace y toca el corazón de las personas. Entonces, ¿cuándo somos vencedores? Ya para ir hablando ya de la tentación. Somos vencedores cuando no pagamos a nadie mal por mal, cuando podemos perdonar a los que nos han ofendido. Somos vencedores cuando decimos no a las oportunidades de pecar. Somos vencedores cuando tomamos la decisión de no permitir el chisme en nuestra vida. Somos vencedores cuando nos decidimos a hablar sin miedo y a atrevernos a decirle al necio que está equivocado, pero también cuando vencemos el temor de predicar la palabra del Señor. Para terminar, respondamos la pregunta: ¿cómo nos vencemos a nosotros mismos? ¿Cómo nos vencemos o cómo vencemos la tentación? Porque la tentación es vencernos a nosotros mismos, al propio yo, al oponente más difícil. ¿Cómo nos vencemos a nosotros mismos? Bueno, vamos a entender lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13. Porque el Señor dice en su palabra que no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿cierto? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Él sabe hasta dónde podemos resistir, hasta dónde podemos aguantar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios, tenga usted la seguridad y la confianza de que Dios ha puesto en nosotros todo lo que necesitamos
para enfrentar y vencer la tentación. Todo está ya en nosotros, Dios lo puso. En 2 de Timoteo 1:7, 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ojo el final, dominio propio. Es decir, que Dios proveyó al cristiano, no al mundano. Al cristiano Dios lo proveyó, al creyente, a su hijo, Dios lo proveyó de dominio propio, con la capacidad de controlarse completamente. El mundano no. Obviamente, si usted es mundano, no se va a controlar, no se va a dominar, pero el cristiano sí. Porque dice que Dios, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y espíritu está con minúscula, dando a entender que Él lo ha puesto en nosotros. Espíritu dice, de poder, porque se puede unir al Espíritu Santo, espíritu de amor y de dominio propio. Entonces, tenemos que entender esa parte. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder soportar la tentación realmente? ¿Qué tenemos que hacer para este año vencer en esa parte? Tenemos que fortalecernos todos los días, fortalecernos en el Señor y usar la armadura de Dios para enfrentar todos los dardos, todos los ataques del enemigo. La fortaleza de nosotros está en nuestro día a día. Día a día construimos una vida en santidad. Día a día construimos una vida que no cae en el pecado. Es día a día, el fortalecimiento es diario. Es como el que va al gimnasio, ¿no? El que va al gimnasio, casi todos estos tipos de hoy, y las mujeres de hoy en día, estas fitness, que no está mal, ¿verdad? Mientras no adoren su cuerpo. Ellos van casi que todos los días a eso. Algunos van todos los días. Cuando ellos dejan de hacer el ejercicio, ya es más difícil retomar. Es más complicado retomar. Por eso es diario, la oración diaria, lectura de la palabra y meditación en ella diario. Ese es nuestro trabajo como hijos de Dios. Lo único que Dios nos pide es eso, y que nos pongamos la armadura de Dios. A veces no recordamos esto, pero es importante. La armadura de Dios dura 24 horas. Usted se la pone apenas ahora en la mañana, Señor, me cubro con tu sangre, pongo la armadura de Dios, dura 24 horas para soportar los dardos del enemigo, esas 24 horas. Las otras 24 horas, estás sin ella, tienes que volver a orar, por eso es diario. Te toca vestirte, es como el soldado romano. El soldado romano se ponía, porque Pablo hace la comparación de la armadura, es porque él está viendo a un soldado romano que lo está cuidando. Porque él está preso. Pónganse la armadura de Dios. Dios le muestra a Pablo que así como existe una armadura, el romano tiene una armadura, a nivel espiritual nosotros también tenemos una. Y tenemos que ponerlas todos los días en nuestra oración. Y dura 24 horas, así como el romano no puede dormir con la armadura puesta, tiene que quitársela, después volvérsela a poner el día siguiente. Así nosotros también ponemos la armadura, dura 24 horas, a las 24 horas tenemos que volver otra vez. Dice en Efesios 6, 10 al 17, recordémoslo, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, o sea, el día de la tentación, el día de la prueba, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ahí está, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Hable la palabra, diga la verdad. Eso es el cristiano siempre dice,
la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. El cristiano siempre hace lo que es justo. ¿Y qué es lo justo? Lo que agrada a Dios. ¿Qué es justo? Lo que agrada a Dios. Eso es justo. Lo bueno. Ahora dice, y calzados, o sea, en los pies, con el apresto del evangelio de la paz, esté dispuesto siempre a hablar del Señor, a caminar para hablarle a alguien de Dios, del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo. Mira que los soldados romanos tienen un escudo. ¿El escudo de qué? De la fe. ¿Qué es lo que nos protege para no hacernos dudar en medio de la tempestad, en medio del problema, en medio de la aflicción, en medio de lo que estamos viviendo? Es la fe en el Señor. Todos los demás pueden estar dudando de que no vamos a salir del problema, pero si usted cree y usted confía, usted está protegido. Es un escudo. Por eso el Señor dice así, por eso la palabra dice, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque el maligno te va a decir, no vas a poder salir de esta, te vas a quedar en esta metido, de aquí no te saca nadie, pero tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay justo jamás que quede desamparado. Ay, tú estás teniendo fe y tú vences los dardos del enemigo. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, o sea, el casco de que tienes la salvación, y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Todos los días hay que ponernos la armadura. Apenas usted se levante, me pongo la armadura, Señor. Todos los días. Y usted debe recordar, y todos debemos recordar, para poder vivir sin caer en las tentaciones que nos pueden llegar en este año. Ustedes y yo tenemos que recordar que estamos crucificados con Cristo. Estamos crucificados con Cristo. El día que usted aceptó a Cristo, usted crucificó allí su vida. ¿Cuál vida, pastor? La vida de excesos, de pecado, la vida de maldad que pudimos escoger sin Dios. Ahí nos crucificaron eso. Y nosotros dejamos esa vida ahí para vivir una distinta, sin el pecado. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él llegó a decir, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que Dios quiere. Pero pastor, entonces yo no puedo tomar decisiones. Sí, claro, tú puedes tomar tus decisiones, pero ten en cuenta siempre lo que Dios dice, para que al tomar en cuenta lo que Dios dice, sepas que ya no estás haciendo lo que tú, sino lo que Él dice, porque estás tomando en cuenta su opinión, sus consejos, sus mandatos, sus ordenanzas. En conclusión, este año, con la ayuda de Dios y recordando cada una de las palabras que Él nos ha enseñado y nos seguirá enseñando, no solamente vamos a ser vencedores, sino más que vencedores en Cristo Jesús. Ojo, con Dios y recordando su palabra. En Romanos 8:37, para terminar, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todo somos más que vencedores, aún sobre la tentación somos más que vencedores. Pero queridos hermanos y hermanas que están aquí en Cristo Jesús, tenemos que soportar la tentación para poder ser vencedores este año. Cualquiera que sea, en el área que sea, tenemos que soportarla. Entonces, los invito a que se pongan sobre sus pies, vamos a orar. De paso vamos a estar orando por el pastor Dairo y su
familia, por esa mujer que quedó viuda, también viuda y sin hijos. Y sin hijos, sí. Eso es durísimo, durísimo. Dios, tú eres grande. Dios,